Buenas noches, hermanos. Nuevamente ya estamos en día viernes y hay más gente también. ¿Cómo están? Les pregunto porque cuando entré vi a algunos jóvenes llorando que los cortaron, creo, el día de ayer. No es la intención de estos temas, hermanos, no es la intención decirles qué hacer o qué no hacer. Hemos hablado de paternidad, hemos hablado de qué más hablamos después de paternidad. Hablamos de noviazgo, hoy vamos a hablar de soltería, ¿no? La intención de estos temas es ir a la luz de la Biblia, a la luz de Dios, a la luz de la palabra, y que sea ella la que nos mueva a todo cambio, a todo nos convenza para tomar decisiones sabias. Y este tema no es la excepción, estamos hablando de soltería para la gloria de Dios. Y pues no sería completo hablar de noviazgo, como ayer lo hicimos, noviazgo para la gloria de Dios, si no abordamos también este tema que es soltería. Y bajo este mismo título, soltería para la gloria de Dios. Entonces los que estuvieron ayer, los que han visto el video, pues vayamos o recordemos lo que hablamos ayer respecto a todo lo que debemos hacer es para la gloria de Dios. ¿Qué significa dar gloria a Dios? Proclamarle, reflejarle, promoverlo, exaltarlo, reflejarlo en todo lo que hacemos, incluido el noviazgo, incluido la soltería. Así es que para poder hacer eso, para poder tener una soltería que agrade a Dios, que glorifique a Dios, y este tema tiene que ver con todos, ¿no? Tal vez lo primero que estamos pensando es, bueno, pues a los que están solteros, pero nos vamos a dar cuenta que todos podemos entrar a la soltería, aunque hoy estés casado, porque podemos quedar viudos o viudas, porque podemos, por el pecado también, el divorcio está a la puerta. Y sobre todo los que por edad pues aún todavía no tienen pensado el matrimonio. Y si no fuera así, de todas maneras, si tú estás seguro que vas a morir con el que está a tu lado hasta que Dios te llame en el matrimonio, pero tienes hijos. Y si no tienes hijos físicos o biológicos, estás en medio de una comunidad. Y ayer hablamos, involucra a la comunidad. No estamos solos. Desde que prometiste o quisiste agregarte a una iglesia local como miembro, lo que estabas diciendo es: esta es mi familia y estoy entregada a vivir por esta familia. Así es que como hijos de Dios, hermanos, debemos ver y vivir la soltería como Dios la ha diseñado. Así es que también como el noviazgo ha sido causa de confusión, habemos padres confundidos, jóvenes confundidos, la iglesia está confundida, hasta que vamos a la palabra y ella nos da luz para vivir en esa luz. Igualmente la soltería podemos vivir con confusión o podemos abordar la soltería pecaminosamente, ya sea los que estamos solteros o los que están solteros o las voces que estamos alrededor de los que están solteros. Vayamos a la palabra de Dios. Ya leímos 1 Corintios 7:7, pero quiero que busquemos Mateo 19 del 11 al 12. Mateo 19 del 11 al 12. Entonces, sí, Dios ha dicho algo sobre la soltería, no es algo que se le pasó. No solamente Dios ha hablado del matrimonio, sino también ha hablado sobre este tiempo antes o esta antesala del matrimonio, que es el estado de soltería o lo que dijimos, ya sea un divorcio, ya sea viudez. Mateo 19 del 11 al 12, Jesucristo hablando. Entonces Jesús les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Pues hay eunucos que se hicieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, de entender esto, que lo reciba. El que puede entenderlo, que lo entienda. Obviamente Jesús estaba hablando, le habían hecho una pregunta de que si una mujer repudiada podría volver a casarse. Estaba hablando del divorcio por causa de la dureza del corazón. Es que Moisés permite que la única causa del divorcio sea la fornicación o el adulterio. Y entonces los discípulos, algunos les dijeron, sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, mejor no quiero casarme porque puedo suceder esto. Entonces Jesús les dijo: bueno,
Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. Entonces tenemos que ver la soltería como un regalo de Dios, como un don de Dios. Y leímos hace un momento en 1 Corintios 7:7 que dice, quisiera más bien, Pablo hablando a la iglesia de Corintios, que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen ¿qué? El don de soltería o de continencia, de celibato, mejor cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Qué podemos decir de todo esto? Que Dios ha dado a algunos el don del matrimonio, pero a otros Dios no le ha dado ese regalo, les ha dado otro regalo, que a veces lo vemos como un regalo despreciable. Otra vez, hablando de la cultura, muchas veces, hoy ya no, hoy ya es muy diferente, pero antes, en nuestra cultura de algunos de que hoy ya estamos adultos, la soltería era visto como, ya te quedaste para vestir santo, nadie te aguantó, mira la tía, sí, esa es tu tía, no hables, la que se quedó soltera porque nadie la soportó y estaba esperando al príncipe azul y nunca le llegó. Y todos así, ay, la pobre tía, ¿no? Pobrecita, ya 40 años y no se casó. Visto desde esa manera, la cultura pues hoy nos está diciendo otra cosa, ¿no? Vive la soltería y vívela como quieras. Pero ese regalo es a veces despreciable, no solo por la cultura, la soltería. Se ve como inferior, como ojalá y no me pase. A veces aún la misma iglesia no hemos entendido que Dios ha dado un regalo especial para algunos, que si no es el matrimonio es la soltería. Pues yo no quiero que me dé Dios ese regalo. Dios en su soberana sabiduría lo ha hecho, pero a veces lo que nosotros hacemos al no tener un entendimiento bíblico de este tema es, si vemos que alguien está ahí solo ya, oye, y no le conocemos a nadie, lo empujamos hacia el amor, queremos distraerlo hacia el amor, queremos conseguirle a alguien y hacemos citas. Dios no nos ha llamado a ser cupidos, pero nosotros queremos ser esos cupidos en la iglesia o en la familia, cuando vemos que alguien está soltero y puede estar gozándose y nosotros queremos quitarle ese regalo que tal vez Dios se lo dio. Si es cierto, es el menos. La mayoría de nosotros o de los hombres, Dios les ha dado el don del matrimonio, pero hay una pequeña parte a los que Dios, y tenemos el caso de Jesús mismo y de Pablo. Algunos dicen que Pablo sí se casó, no vamos a entrar a eso, pero cuando escribe esto él estaba soltero y él veía esa soltería como un regalo valioso, como algo virtuoso, algo que venía de parte de Dios. Así que primer entendimiento a la luz de la palabra de la soltería es que es un regalo, es un don, no es para todos, pero no sabemos para quién es. Así es que no debemos ir a primera mano en contra del regalo que Dios ha dado, desechándolo o no permitiendo que otro disfrute de ese regalo. Y junto con ese regalo, pues también la soltería tiene un propósito. Si avanzáramos a 1 Corintios 7:32, Pablo hablando otra vez dice: quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios. Tiene mucho que hacer, tiene mucho trabajo. No es estar solo y puede vivir la vida loca o hacer lo que quiera, porque no está amarrado como el casado, ¿no? Como así a veces lo vemos. Pero el casado tiene de cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahí las mujeres van a tomar eso como, ahí te tienes que hacer todo para agradarme, ¿no? Y cuando él habla de las cosas del mundo, no se refiere a la mundanalidad o algo pecaminoso, ¿no? Sino lo que este mundo hay. En este mundo hay matrimonios, porque Dios así lo estableció. Pero entonces nos dice que el soltero está en toda la disposición, tiene todas las herramientas para ¿qué? Para concentrarse, esforzarse, tener una meta que es agradar a Dios y las cosas del reino de Dios.
Así es que tenemos que verlo desde esa manera. A veces vemos la soltería como un permiso para hacer lo que queramos, o a veces los padres en su buena intención nos dicen, todavía no es tiempo de tener novios, cálmate, tienes tiempo de hacer muchas cosas, pero el mensaje no es completo si no decimos, sí, ahorita es tiempo de estar solo, pero mientras estás solo, tu soltería tiene un propósito. Tienes todas las bendiciones, todas las ventajas que un casado por definición ya no tiene. ¿Como cuáles? Ya no puedes decir, me voy a un campamento para predicar de Dios. ¿Por qué? Porque tu esposa dice, ¿a qué horas me preguntaste? ¿No? Mira, ya tienes 3 niños, ¿y cómo lo hacen? El soltero puede hacer, puede visitar, puede ir, puede salir, y no hay alguien que le pueda decir, oye, ¿por qué no? Como eres el matrimonio y muchas cosas allá. Entonces, cuando hablamos de soltería, otra vez, recapitulando, entender 2 cosas. La soltería es un regalo de Dios y la soltería tiene un propósito. Si en nuestra paternidad empezamos a hablar a nuestros hijos desde pequeños esta realidad, porque los niños empiezan a preguntar, ¿y son novios papá y mamá? Desde pequeñitos somos esposos, y empezar a mostrarle, pero yo ¿por qué no tengo esposa? No sé qué preguntas te pueden hacer tu hijo respecto a eso, y es tiempo para empezar a enseñar el ideal de Dios como un don tanto del matrimonio como de la soltería. Hoy tú estás solo, hoy tú no tienes un compromiso con una persona. Si Dios decide darte el regalo del matrimonio, así será. Lo vamos a estar desarrollando más adelante. Entonces, este tiempo de soltería, hermanos, puede ser temporal o puede ser permanente. Puede ser temporal, puede ser permanente, cualquiera que sea de las dos. Bueno, temporal es porque un niño se está desarrollando, está haciendo las cosas que hace un niño, va creciendo y a la una edad, pues él se da cuenta y tiene atracción hacia una mujer y decide quedarse en matrimonio o ir hacia el matrimonio. Pero antes de ese tiempo él estuvo en soltería. Igual hay personas que quedan viudas, hermanos en la iglesia, y después de estar viudas, tienen un tiempo, si deciden volver a casarse, que es permitido por Dios, ¿qué pasa? Tienen un tiempo temporal de soltería, o pueden decidir que esa soltería ya sea permanente. ¿Okay? Pero hay personas que desde que van creciendo, Dios les da un entendimiento de que Dios les ha dicho, el regalo que a ti te he dado es la soltería permanente. Y hay otros casos en que las personas creen que tienen la soltería permanente y pueden pasar muchos años, y después Dios les dice, es el tiempo para darte el regalo del matrimonio. Yo creo que muchas mujeres de aquí conocen a una escritora, hermana Nancy DeMoss, que ella decía todavía en el 2003, en un programa de radio, dijo que ella creía que la soltería que Dios le había dado, ya tenía 60 años, era permanente. En el 2003, ¿en qué año se casó? Me parece que en el 2015, ya a sus 60 años, y ahora pues está en matrimonio. Bueno, Dios es incomprensible en ese sentido. Pero lo que quiero que entendamos es esto, ¿no? Que si tú estás viviendo la soltería, tanto temporal o permanente, debes vivirlo para la gloria de Dios. Así es que en lugar, hermanos, como voces de las personas, si tú ya estás casado, si tú sabes que Dios te ha dado el don del matrimonio, pero hay personas a tu alrededor, incluidos tus hijos o hermanos de la iglesia, que todavía no saben ni ellos mismos si Dios ha dado el don de la soltería o el don del matrimonio, lejos de empujarlos, de amedrentarlos, de decirles qué pasa, cuestionarlos, avergonzarlos. No, pero es que no son avergonzados, se ríen. Hermano, nosotros no sabemos qué hay en el corazón. Una persona puede reírse externamente, pero no sabes cómo su corazón lo está asimilando, que cada rato le está diciendo, ¿y cuándo te casas? Y todo. Así que lejos de eso, lo que debemos anhelar para estas personas que están en esta etapa de soltería, ya sea permanente o temporal, es cultivar un corazón de contentamiento.
Y pocas veces utilizamos la palabra contentamiento. No es igual a felicidad, no es igual a un gozo. Algo hay de eso. Pero ¿qué es contentamiento? Alguien que está en contentamiento, el contentamiento bíblico es una persona que acepta con alegría lo que tiene. Puede ser escasez o puede ser abundancia, pero cualquiera que sea, decía Pablo, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez y estoy satisfecho, estoy contento. Pero ¿cómo se va a ver ese contentamiento? Sin quejas y sin exigir más. Y no intentemos ayudar a Dios. Hace rato les decía que como iglesia a veces hacemos mucho daño o no pensamos, por no tener un entendimiento bíblico, de que es un regalo la soltería. Y ese regalo ha sido dado por Dios y tú no sabes a quién se lo ha dado. Así es que en nuestra cultura, aún dentro de la cultura cristiana, en nuestra iglesia es muy fácil otra vez decir, ver a alguien y apúrate y yo voy a ser tu padrino, pero busca con quién casarte y yo te doy el salón, yo te doy los anillos. Y queremos avivar algo de romántico que Dios no le ha dado a esta persona. Queremos que Él empiece, y lo que provocamos, ahorita vamos a ver una radiografía al corazón de las circunstancias del corazón y de las consecuencias de hacer eso. Pero lo que anhela Dios es que tengamos un corazón en contentamiento con todo lo que vivimos. Agradece a Dios por lo que tienes. No te preocupes por el futuro. Ese es el mensaje que debemos enviar a nuestros hijos conforme se van haciendo estas preguntas. Mamá, ¿yo me voy a casar? ¿Les han preguntado a sus hijos eso cuando eran más chicos? Mamá, un día voy a tener también a un esposo o voy a tener una esposa. Y tú, espérate, no lo sé. O sí, te aseguro que sí. No, tampoco podemos asegurar, prometer algo que Dios no le ha prometido a esta persona. Así es que hijo, no sé cuál es el regalo que Dios te vaya a dar. A mí y a tu papá, o a tu papá y a tu mamá, nos ha dado el regalo del matrimonio. Pero hay otro regalo, es la soltería. Pero ahorita no te preocupes, no veas el futuro con ansiedad. Filipenses 4:6. Y por nada es por nada, incluido esto: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así es que mientras tú no sabes si a tu hijo Dios le ha dado un don o le ha dado el otro, ¿qué es lo que tienes que hacer? No preocuparte, no ansiarte, sino entregarte junto con él a la oración. Hay niños, creo que sobre todo más las mujeres empiezan a hacer este tipo de preguntas, ¿no? Generalmente los hombres andamos todavía con cochecitos y que las caricaturas, pero las mujeres despiertan un poquito más y son las que, mamá, ¿y por qué te llevas así con papá? ¿Y por qué mis tíos? ¿Y por qué mis abuelitos? Entonces, en cuanto empiece a despertar ese amor, que en algunos empieza más temprano, en otros más tarde, independientemente, es el tiempo para que empieces a explicar con la palabra y a orar. No afanarte, no preocuparte. Ora con tu hijo. Precisamente, yo me enfermé a los 2, desde antes, 8 años, 9 años, a los 13 años, el diagnóstico fue que tenía cáncer terminal, linfoma de Hodgkin. Bueno, es un testimonio muy largo, espero algún día contárselos. Pero cuando ayer les hablaba de mi esposa, y en una de las pláticas me dijo que ella, desde muy pequeña, escuchó una predicación de una misionera que decía: empieza a orar por quien va a ser tu esposo. Ella era muy chica, ella tenía 8 años y escuchó esa predicación. Así es que ella empezó a orar por su esposo a esa edad. Y en la oración de la comida, yo quiero pedir por mi esposo. Sus papás se reían, sus hermanos se reían. Pero hermanos, en los planes de Dios, haciendo cuentas, es en el tiempo en que yo estaba enfermo y ella empezó a orar, y pues hoy estamos casados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no deseches las preguntas de tus hijos
sino aprovecha esas dudas, esas inquietudes para enseñarle bíblicamente estas dos realidades: el regalo del matrimonio y el regalo de la soltería. Así es que todos aquí tenemos contactos con personas solteras, ya sean pequeños, ya sean adultos, ya sean viudas, que están pensando, ¿me caso o no me caso? O jóvenes ya de 30 años, 40 años, que ya aún en la misma iglesia empezamos a ver como que ¿qué está pasando, no? Vamos a acompañarlo a visitar otras iglesias, porque pues aquí no encuentra su doncella, y vamos a hacer encuentros juveniles para que se encuentren parejitas y así haga el match, ¿no? Y empezamos a verlo eso, porque nuestro entendimiento otra vez, ¿no? Bueno, tal vez sí lo anhele, tenemos que preguntar, pero no tener acciones que en lugar de ayudar vayan a perjudicar a ese corazón. No sabemos, somos muy rápidos para hablar y empezar a hacer de cupido, y yo te llevo, yo te hago, y mira, me mandó un mensaje ella, y que oremos con esta persona. Si vemos que vamos a hacer una radiografía al corazón, porque creo que todos hemos tenido algún familiar que no se casó, que quiso casarse, o otros que no quiso casarse. Te estás teniendo hijos, tú mismo tal vez estás ahorita viuda, y estás pensando, ¿qué hago? ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Estoy soltero? No sé cuáles sean las circunstancias, pero vamos a ver 4 aspectos, 4 categorías que son parte de una metodología de consejería para entender nuestro corazón realmente, entender las circunstancias. Y vamos a ver ahorita como la soltería como una circunstancia de una persona. Y vayamos a ver entonces cuáles son las circunstancias que una persona soltera puede estar viviendo. ¿Qué es una circunstancia? Todo lo que está alrededor de una persona que no tiene el control. A veces sí, pero generalmente no tiene el control de las circunstancias. Pero estas circunstancias son muy fuertes, son importantes. A la luz de la Biblia podemos decir que las circunstancias son importantes, son relevantes, pero no son determinantes, no determinan cómo yo voy a responder. Lo que determina es nuestro corazón, si está orientado hacia Dios o hacia otra cosa. Pero tenemos que darle el lugar que le corresponde. Las circunstancias son importantes, asfixian, están ahí, son reveladoras, van a sacar y a revelar lo que hay en nuestro corazón. Así es que vamos a ver la soltería a lo largo o a la luz de estas 4 preguntas. ¿Cuáles son las circunstancias que puede estar viviendo una persona en soltería? Pues el hombre y la mujer ya están en una edad que culturalmente decimos que es casadera, ¿no? Ya 27 años, 30 años, ya tiene trabajo, ya tiene casa, pero no vemos que, y empieza la presión de las familias. Mi hijo, no, la abuelita llega a visitar, mi hijo, ¿y cuándo me traes una muchacha? Y se hace burla, ya se quedó. Y a veces participamos aún en la misma iglesia. ¿Qué otras circunstancias vive una persona soltera? Está viendo que todos se están casando y sus amigas aún de la iglesia, de la escuela, del trabajo, y esta persona dice, ¿y yo cuándo? ¿Qué está pasando? Son circunstancias difíciles. También las voces e imágenes de la cultura, como decía, bueno, no puedes quedarte soltera, cásate, aún no importa que no vayas a durar, pero tienes que tener tu fiesta de matrimonio. No importa si te casas con un contrato de 2 años, porque si no funciona, pues se rompe. Pero cásate, te están diciendo las amigas. ¿Y tú cuándo? ¿Qué más circunstancias hay? El rechazo porque no tienes pareja y te das cuenta que se fueron al cine en parejas y a ti ya no te invitaron. Ahorita nos reímos, pero una persona que está luchando con eso lo siente y puede llegar a cuestiones muy difíciles porque las circunstancias son difíciles. Otra persona que se acaba de divorciar y no es fácil pasar un divorcio, independientemente de cómo haya sido. La vejez está creciendo, están pasando y no encuentra. Como les decía, esta hermana pues tenía un corazón agradecido y decía, pues si Dios no me lo ha dado. Conozco un pastor en Mérida que también ha dicho, yo
Yo no estoy negado, pero hasta la fecha ya más de 60 años y no se ha casado ni ha tenido una pareja. Y muchas otras circunstancias que están sucediendo alrededor, que cuando nosotros no tenemos el entendimiento de lo que hemos estado hablando, la misma familia, la misma iglesia, podemos ser otra circunstancia que, lejos de ayudar o de darle un entendimiento bíblico, ¿qué podemos hacer? Todavía atormentar más, lastimar más, juzgar, decir, rechazar. No, pues esto es para matrimonios y no entra nadie más. Es una actividad para jóvenes, pero jóvenes todavía solteros, no tan adultos. Tú ya estás en... Y lastimamos, y lastimamos. Son circunstancias que otra vez no son determinantes, pero son importantes. Las personas sufren, las personas pueden llegar a cuestiones tan delicadas como el suicidio, como apartarse, como no tener su vida sentido. Bueno, esta es una circunstancia. ¿Qué es lo que estas personas están creyendo? ¿Y por qué lo vemos? Porque tú puedes ser ese instrumento de Dios con un entendimiento de Dios y poder acercarte a esta persona y poder hablar el evangelio y escuchar, preguntar, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué te sientes de esa manera, no? Y generalmente cuando aún las personas no tienen entendimiento bíblico, que puede ser un regalo, porque la cultura les está diciendo está mal, la sociedad les estamos diciendo está mal, la iglesia está diciendo ¿qué pasa? No eres alguien normal. Pues las personas pueden pensar, no valgo nada si no estoy casado. O sea, pues veo que todos tienen pareja. Va al zoológico y aún el oso tiene una osa, ¿no? Y dices, todos tienen pareja y él no. Puede estar equivocado al pensar que Dios ha prometido, porque ha leído Génesis y dice que el hombre dejará a su mujer y serán una sola carne, si es verdad. Pero también la otra verdad es lo que acabamos de ver, ¿qué? Que Dios ha dado a algunos el regalo de la soltería, pero no lo ha alcanzado a ver, porque las voces que escucha es debes de casarte, está mal estar soltero, cuidado, ¿qué pasa? Es que podemos ir ahí, buscar la pareja ideal. Algunos se quedan solteros porque están viendo y buscando al príncipe y pues no, porque no hay la perfección, ¿no? Y eso están anhelando. Pueden ver algunos el matrimonio como el estado ideal del hombre. Yo les pregunto a los que estamos aquí casados, que el matrimonio es lo más feliz. Y no estoy diciendo que el matrimonio no sea feliz, pero es el último peldaño, creo, del matrimonio. El matrimonio más bien ha sido hecho por Dios para santificarnos, y la santificación incluye el pecado del prójimo, del cónyuge, incluye perdonar, incluye que te lastimen, y después puedes recibir la bendición del gozo. Pero las personas que están fuera del matrimonio piensan que la mentira de Disney, se casaron y fueron felices. Hay que quitar esas caricaturas. Otros piensan, ¿qué dirán de mí? Es que me están señalando, ¿qué pensará la iglesia? Tengo que satisfacer mi necesidad, no puedo permanecer así. La sexualidad es una necesidad. No es una necesidad. Lo que necesitamos, necesidad es algo sin lo cual no puedes vivir, que es Dios, el agua, el oxígeno, son cosas contadas. Si es un regalo de Dios la sexualidad, pero alguien puede vivir sin ello. Dios no es bueno porque no ha pensado en mí, no me ha visto. ¿Qué está pensando esta persona? Que no puedo glorificar a Dios en este estado, estoy incompleto, me falta mi media naranja para poder desarrollar, ser un buen cristiano, tener un buen ministerio. Dios me va a conceder, no me va a conceder los deseos de mi corazón, o tiene que conceder los deseos de mi corazón, y yo quiero estar casado porque no alcanzo a ver que Dios tal vez me está dando el don de la soltería. O algunos otros están pensando, necesito a alguien que me mantenga. Así es que el primero que pase por la puerta es la señal, ¿no? Esas son las creencias que puede haber en alguien que está en soltería. Y no lo digo nada más con los jóvenes. El que se divorcia dice, pues ahora ¿qué hago? No tengo patrimonio, se murió el que me mantenía. Perdón, el que queda viudo, ¿no?
Y pues empiezo a ver, pues no puedo quedarme así, ni modo, aunque esté feito el hermano, pero alguien tiene que mantenerme, porque este estado no es bueno, porque este don no es bueno, no es deseable, cuando Dios tal vez quiera llevarlo a otro lugar. Así es que hemos visto circunstancias, creencias, y es lo que maneja el corazón. Lo que crees es lo que haces en la conducta. Y los deseos, que puede estar deseando una persona que no alcanza a ver el regalo de Dios de la soltería. Deseo casarme a cualquier costo, es mi propósito de este año. No importa lo que tenga que hacer o cómo tenga que hacerlo, yo lo que quiero es esto. O no quiero estar solo. No entendemos que tal vez es lo que Dios anhela, que tú estés solo en el sentido de pareja, para poder hacer lo que dijimos, poder desarrollar mejor o vivir mejor el reino de Dios, contribuir al reino de Dios en la iglesia local, afuera. Quiero un matrimonio como el de, vemos a ver a los hermanos que son exitosos o que creemos que ellos no pecan en el matrimonio, y dijo, quisiera un matrimonio como el del hermano o el del pastor, porque hemos visto lo externo, no hemos visto lo que sucede en el día a día en casa. Somos pecadores durmiendo en una misma cama, en un mismo cuarto. Quiero tener una familia, estoy incompleto. Todos tienen familia, necesito tener esta familia. Deseo que alguien me ame de esa manera, que me traiga flores como a la hermana, pues nada más el 10 de mayo, ¿verdad? O todos los días les traen flores. Y empezamos a codiciar o a creer que el matrimonio todo es así, como nos pinta la cultura, las series, las películas, y está muy lejos de ello. Ser aceptado en actividades de parejas es mi anhelo, y pues si no tengo, entonces vemos que hay una diversidad en el corazón de pensamientos, de deseos, de creencias, como resultado de no encontrar satisfacción en Cristo. Ayer hablábamos, fuera de ti nada deseo. Cristo eres lo más importante, eres mi mayor anhelo. Lejos de ti no puedo encontrar satisfacción, aunque nos han vendido la idea de que una vez que te casas eres feliz. ¿Cuáles son las malas consecuencias de ello, hermano? De todo esto que hemos hablado, hay personas que por esos anhelos y esos deseos no filtrados o no traídos a la mente de Cristo, no traídos al señorío de Cristo, lo que hemos hablado, la soltería como un regalo de Dios, con un propósito, que las malas consecuencias son parejas inadecuadas, inapropiadas, matrimonios que viven peleándose, tal vez juntos, porque tenemos el temor de divorciarnos, pero realmente lo que se vive aún en esos matrimonios, aún de creyentes, no son matrimonios de gozo. Hermanos, ha crecido mucho los problemas matrimoniales. Mi esposa y yo tenemos la bendición de tener ahorita 2 o 3 matrimonios en una iglesia tan pequeña, ya queriéndose divorciar, ya no teniendo esperanza del evangelio. No estoy diciendo que tomaron malas decisiones o esa pareja fue inapropiada, pero puede ser una de esas consecuencias. El mal testimonio de la iglesia. Al final eres un representante de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, y vemos a señoritas y también a hombres, ya anda con una hermana, ya anda con otra, o en la escuela y no tiene ni un mes y ya Dios le mostró el amor por otro hermano o otra hermana, y es un mal testimonio, y nadie se detiene a pastorear a ese joven o a esa muchacha. Y si los papás no lo están haciendo, ayer dijimos, somos una comunidad que debe amar, aún a los más pequeños, pero simplemente es fácil criticar y decir, ay, y los papás. Si eres de esta iglesia local, de este cuerpo, una responsabilidad tienes, porque te has quedado callado o no te has acercado a esta familia a ir con la luz del evangelio. Esto produce tristeza en los padres,
dolor en la familia, divorcios, noviazgos, rotos, traiciones, pecado y todo lo que queramos agregarlo. ¿Por qué? Por no entender el diseño de Dios, por escuchar más la cultura, por escucharnos más a nosotros mismos y no ir a la luz del Evangelio. Y les decía al principio, esto es para todos los que hoy están solteros, sea por divorcio, sea por viudez o porque aún estás en una etapa en donde no te tienes que casar, ¿no? Y puedes estar viviendo estas circunstancias. Así es que evalúa tu corazón, si hoy estás tú soltero o si tú has sido, como yo también lo he sido, de los que nos burlamos, de los que andamos consiguiendo cupidos y estamos lastimando y no sabemos el daño que podemos hacer a nuestros hermanos. Ir en contra de lo que Dios quiere tal vez para ese hermano o esa hermana. Dios nos llama a arrepentimiento. Si tú eres soltero y estás queriendo ayudar a Dios y aferrado a algo, Dios te llama a arrepentir. Considera este regalo de Dios de la soltería. Y si eres de los que estamos externos a la soltería, pero hemos sido los que hemos hablado, dicho, visto mal al que no se ha casado, hablado atrás y todo lo que podamos hacer que he mencionado, lo mismo. Señor, perdónanos porque no hemos considerado tu palabra. Y bueno, si hoy estás soltero, con esto quiero terminar. Dios te llama a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovecha bien el tiempo. Si hoy, joven, hoy es tu etapa de soltería, porque estás estudiando, porque estás trabajando, porque tienes alguna meta laboral, aprovecha bien el tiempo. Y aprovechar bien el tiempo no es disfruta todo lo que no vas a poder hacer de casado. No, aprovechar bien el tiempo a la luz de la palabra es cultiva relaciones estrechas y edificantes. No noviazgos, no romance, cultiva relaciones estrechas y edificantes. No fuiste creado para estar solo. Así es que abracemos esa soltería, pero para estar en comunidad y tener amigos, tener relaciones, poder vivir el Evangelio. Como decía Pablo, yo tengo más oportunidades porque estoy soltero. Ustedes que están casados ya tienen un buen ministerio principal, que es su familia, su esposa, ¿no? Complacer a su esposa, pero también servir de otra manera en el reino. Pero los que están solteros, tienes tiempo de servir para extender el reino de Dios. Involúcrate en el ministerio de la iglesia, busca dónde puedo servir, cómo puedo ayudar a otro hermano, si va a haber visitación, si va a haber un ministerio, si va a haber un campamento, cómo puedo servir. Si hay misiones, cómo puedo aportar para las misiones, porque tienes el tiempo. Estás solo con ese propósito. 3, desarrolla habilidades para la vida diaria. ¿Okay? Independientemente si Dios te ha dado el don permanente o temporal, invierte tu tiempo, estudia otro lenguaje, aprende otro oficio mientras estás estudiando, capacítate en teología, capacítate en profundizar en la palabra, aprende de algún ministerio, acércate a los ministerios, quiero aprender de esto. Aprovecha bien el tiempo. 4, establece límites para permanecer en pureza, sobre todo para los que la soltería es una etapa temporal. Una cosa es estar solo y otra cosa es el celibato, que es no estar incluido en cuestiones de intimidad, obviamente, sexual, ¿no? Es que el soltero puede decir, bueno, yo no me voy a casar, entonces no tengo que ser exclusivo de una persona porque no me voy a cansar, entonces puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo. Al contrario, establécete límites. Aunque Dios no te ha dado el don del matrimonio, sino de la soltería, no a todos, algunos la atracción sexual va a ser menor, porque Dios así lo ha dado naturalmente, pero para otros no. Pero es una convicción
yo quiero quedarme solo y tengo que establecer límites de pureza sexual. Este pastor me decía, ahora yo tengo una soltería que no sé si es permanente, pero ya tengo tanta edad. Cuando llegaba al seminario me decía, no por eso, porque estoy solo, no tengo tentaciones, tengo que estar en oración y apegado a la palabra. Joven, establece límites. Papás, ayuden a sus hijos a establecer límites para permanecer en pureza. Y por último, cultiva una relación, sobre todo una relación íntima con Dios. Desarrolla una disciplina espiritual. Esto lo tenemos que hacer todos, casado, soltero, viudo, niño, joven, anciano. Pero bueno, estamos hablando de soltería. Otra vez, tienes todo el tiempo para tú personalmente. No eres el sacerdote que tiene que guiar a una esposa y a unos hijos, que es muy complicado, que no es tan sencillo, pero eres tú solo estableciéndote y cultivando los dones espirituales, una relación íntima. Ya sea que si tu soltería va a ser temporal, prepárate, mujer, para ser una mujer que refleje a Dios en su matrimonio. Si eres hombre, tienes ese tiempo de soltería para prepararte para ser un hombre, un sacerdote de Dios, que cuando Dios te diga ahora es el tiempo de pasar del regalo de la soltería al regalo del matrimonio, estés capacitado para guiar una familia a los pies de Cristo todos los días. Así es que, hermano, entender esto es tener una soltería para la gloria de Dios, verlo como un regalo. Es un regalo que Dios ha dado a quienes Él ha querido. No es para todos, no. Pero no te entrometas y le quites ese regalo a esta persona y le quieras forzar a tener otro regalo, ¿no? Que Dios nos libre de ello. Sino al contrario, ser esa iglesia, ser ese padre, ser ese hermano de la iglesia que anime, no importa, voy a orar contigo, que Dios te muestre qué es o qué no es. Y junto con ese regalo, la soltería tiene un propósito. ¿Cuál es? Concentrarte para glorificar a Dios, ya sea que esta soltería sea temporal o permanente, cualquiera que sea, hermanos. Así es que, hermanos, amemos a los solteros. Tú no sabes si es por temporada. Acércate, ámalo, inclúyelo. No tiene de malo si es un curso para matrimonios, que haya alguien soltero. Y eso a veces hacemos. No son los matrimonios. No hagamos eso. Amemos, incluyamos, oremos, seamos ese pueblo, seamos ese cuerpo que Dios anhela. ¿Qué, hermanos? Dios les bendiga.